¿Qué pasa, Phil? ¿Cómo andamos? Tony, gracias por invitarme a tu live. Muchas gracias. Nada, Gracias a gracias. ti. Estaba esperándote en tu perfil. No, era el de aquí, el de Academia Metabólica. Vale. Vale. Bien, cada ¿Qué? vez más joven, ¿eh? En vídeo todavía más. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Sí, bien, ahora pues en vez de que haga -10 en Andorra, hace +20, entonces ya Ah, sabes que sí. estamos en forma, Ah, hermano, sí. qué bueno, Todo. 20 grados hace por allí. Sí, 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 mejor que por el invierno, digamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, poca presentación, Vamos a hace dar. falta a Phil, ¿vale? Ya todos lo conocéis. Farmacéutico, en progreso o vías de ser nutricionista, futuro médico, intergaláctico, universal. Y una de las personas que mejor conoce en profundidad todas las rutas fisiológicas del metabolismo, del vínculo con el sistema inmune, del vínculo con múltiples patologías, el impacto en las diferentes hormonas, según el tipo de nutrición que se vaya a usar. Y bueno, pues quizá yo creo que para mí, bueno, quizá no, yo al menos que conozca, es la persona que mejor conoce las rutas que giran en torno a la cetosis, el impacto beneficioso, perjudicial en diferentes rutas enzimáticas, neurotransmisores, hormonas. Él es un apasionado del estudio del metabolismo, es un apasionado de la cetosis y quizá una de las, os decía antes de que entrara él, que quizá una de las grandes controversias y que yo creo que genera mucho daño y mucha incertidumbre y desconcierto en las personas que siguen a influencers o divulgadores de la cetosis es cuándo, cómo y por qué se pueden introducir hidratos de carbono, cuándo no, según el contexto, etcétera. Y bueno, es de esto Phil sabe mucho, ¿vale? Cuándo se puede hacer una cetosis, cuándo se puede alargar en el tiempo, cuándo pueden existir perjuicios, cuándo puede ser potencialmente beneficioso la introducción de carbohidratos, cuando la introducción de carbohidratos quizá puede ser perjudicial cuando una persona se encuentra muy adaptada y quizá no tiene por qué usarse o solo debe usarse en pequeñas cantidades porque al final, como bien sabéis, dentro de la medicina, dentro de la nutrición, pues no hay nada exacto y todo se tiene que individualizar y personalizar. Entonces, abordándolo y profundizando en las bases fisiológicas y teóricas, que es lo que vamos a hacer con Phil, esto en el curso de flexibilidad inmunometabólica, donde trabajamos Phil, yo y Rubén también, Rubén Lechuga, que todos vosotros también lo conocéis, pues Phil es precisamente el encargado de la explicación en profundidad de la cetosis, de la introducción de los hidratos de carbono, los beneficios a nivel muscular, a nivel de neurotransmisores, sistema nervioso, sistema hormonal. Y bueno, Phil, ya sabiendo todos, por definición, asumo que todos los que están aquí presentes saben lo que es la cetosis, me gustaría que por tu experiencia y por lo que se encuentra descrito en la bibliografía, nos digas cuáles para ti son los principales beneficios fisiológicos, metabólicos, hormonales, etcétera, que puede brindar una cetosis pues, en cualquier individuo. Bueno, primero antes de empezar, todas las personas que llegan desde mi cuenta, la persona que veis en la parte superior es Antonio, es mi médico y es básicamente la persona que desde hace ya pues casi 7 años me ha sensibilizado justamente a contar, digamos, todo lo que os estoy contando, de reintroducir carbohidratos, de saber jugar con el fenómeno de supercompensación en deportistas, etcétera. Y básicamente le debo a una gran parte del conocimiento que tengo, con toda humildad, mucho a Antonio, pasando tanto delante de él en su consulta que también en términos de conocimiento. Entonces, primero que la gente se ubique, la gente que no conoce la relación que tengo con Antonio, es mi médico y además más allá de mentor, maestro, etcétera. Y de todo lo que os cuento, de cargas, descargas, de reintroducir carbohidrato, en parte lo he aprendido con Antonio, que me ha sensibilizado a esto, básicamente porque yo también he hecho cetosis severa, yo también he sido un keto estricto, addict, guru, viva la grasa saturada, y yo también he pasado por ello, y evidentemente, pues delante de Antonio en la consulta, pues he tenido que hacerme frente o estar enfrente también de mis males, de ser estricto en keto, con muchos ayunos,
y estar con mi analítica, pues que no estaba del todo ok para un chico con 25 años. Y obviamente, pues Antonio me ha sensibilizado en el 2017 y un año anterior con Rubén Lechuga en 2016, donde llegué a la consulta y me han sensibilizado a los carbohidratos, básicamente porque era bastante estricto a ellos. He cogido mucho de lo que me han dicho, otras cosas las he dejado de lado porque obviamente todos no somos iguales desde un punto de vista intestinal y tenemos también nuestras relaciones con nuestras emociones, etcétera, y bueno, con mi pasado metabólico, con crisis de epilepsia, ataques de pánico, no son cosas para todo el mundo, que hay que coger lo mejor un poco de cada mundo, pero sí debo muchísimo a Antonio y a Rubén por haberme sensibilizado a esto, y lo que os comparto hoy en día básicamente me baso en muchos fundamentos que ellos me enseñaron años atrás. La dieta cetogénica, Antonio, se puso de moda realmente hace ya 10 años en Estados Unidos, donde ha habido una ola de influencer enorme usándola. No sé muy bien el por qué realmente, probablemente como un renacimiento de la dieta Dukan o Atkins, un poquito más de moda, como para volver a reciclar dietas que realmente funcionan, bajas en calorías y muy altas en proteínas. Y básicamente ha tenido pues este flujo de influencer en Estados Unidos hace 10, 12 años y ha llegado a Europa y ha pegado un boom aquí en Europa y en Latinoamérica pues desde hace 4 o 5 años. Y realmente es ahora donde nos damos cuenta, y tú seguramente, pues obviamente lo ves más en la consulta, con muchísimas analíticas desfavorada o perjudicada por una dieta cetogénica, como lo explico en mis conferencias o en el curso, que ha impactado negativamente la analítica por una dieta cetogénica mal ejecutada. La dieta cetogénica per se, cuando observamos la teoría, los estudios, tanto en humanos como placas in vitro, de todos los mecanismos del beta-hidroxibutirato, es una fantástica nutrición. Una nutrición antiinflamatoria por inhibir el inflamasoma en el RP3, una nutrición antioxidante por aumentar el NADPH, y no voy a entrar en detalles técnicos aquí en el live, no es el propósito del live, y básicamente en el papel es maravillosa. Cuando la vemos en el papel es una herramienta nutricional increíble que ayuda a la saciedad, habiendo demostrado muchísimos beneficios en la pérdida de grasa, hasta aplicándose en enfermedades neurodegenerativas, hasta aplicándose en enfermedades autoinmunes, porque justamente este beta-hidroxibutirato, al ejercer su efecto antiinflamatorio, antioxidante y saciante, pues da todos los beneficios de la dieta cetogénica. Y esto no sale de estudios mecanísticos, no sale de estudios únicamente en placas de Petri, sale de estudios en humanos, de metaanálisis ya repasado, ya los conocemos todos, cómo una dieta cetogénica puede ayudar tanto a la pérdida de grasa como a la reversión de la diabetes de tipo 2 y a ayudar en personas con enfermedad neurodegenerativa. Esto lo sabemos porque ya tenéis desde hace 4 o 5 años una ola de influencers, de médicos, de nutricionistas hablando de la dieta cetogénica, y me incluyo dentro porque justamente la dieta cetogénica a mí también me ha cambiado. He sufrido de ataques de pánico, he sufrido de muchas crisis de epilepsia de niño, y cuando ya me voy de esta cetosis o ya me voy de estos hábitos nutricionales, pues suelo volver a tener más ataques de ansiedad, más ataques de pánico, y es por ello que hoy en día yo mismo sigo herramientas cetogénicas de nutrición y yo mismo enseño a gente, y con Antonio en el curso, a hacerlo. El problema de informarse únicamente con Instagram, con redes o con YouTube es la mala ejecución de una herramienta nutricional. Antonio lo ve muchísimo en la consulta, hasta Antonio ha visto, me ha enseñado analíticas de personas que han alargado dietas cetogénicas en el tiempo, han abusado de sus entrenamientos en ayunas, han abusado de la cantidad de grasa saturada, han abusado de su estrés, del trabajo pedido la cápsula adrenal. Desafortunadamente, hasta una dieta cetogénica en un deportista ha llegado a crear depósitos de placa de ateroma en estos deportistas. Y yo no digo esto para que no hagáis dieta ceto. Antonio lo ve en la consulta, Rubén también lo ve, conozco a otros médicos también en Latinoamérica que lo ve.
no es la dieta cetogénica per se la mala, es probablemente la mala ejecución de la dieta cetogénica. Como no quiero hablar más de 5 minutos para no hacer aburrido, si refiero preguntar a Antonio, cuando está delante del paciente, cuando le pregunta lo que come, ¿cuáles serían los pacientes que tienes delante de ti, Antonio, que suelen encontrarse con estas alteraciones, tanto en el perfil lipídico, en la glucosa, o incluso a nivel anatómico, en ecografías donde se puede observar placas, aunque no sea todo el mundo? ¿Qué hace mal y por qué piensas que llega a esto? Pues a ver, Phil, la práctica totalidad, te diría que más de un 95% de personas que me vienen haciendo una cetosis estricta sin meter hidrato de carbono, estaríamos hablando de un 95-96% de las personas, tienen un perfil lipídico para mí alterado. Aquí es donde entra, y luego me harás la reválida para ver tú qué consideras, aquí es donde entra, claro, una de las grandes controversias respecto a los defensores del colesterol, respecto a aquellos que dicen que es absurdo sesgar y reducir la patología cardiovascular al colesterol, de lo cual yo estoy de acuerdo, pero que incluso alardean o empujan y alientan a que la persona que hace una dieta cetogénica eleve cuanto más su nivel de LDL. Y la realidad es que el 95% de personas estrictas al llevar una dieta cetogénica y que no meten carbohidrato, prácticamente nada más allá de arándanos, algo de frutos rojos y demás, ¿vale? Y que están haciendo una dieta con alta carga de proteína, alta carga de grasas saturadas, 2-3 cucharadas de aceite de coco por la mañana, más mantequilla ghee, más 5 o 6 huevos, más marisco, etcétera, pues tienen perfiles lipídicos, para mí, potencialmente peligrosos, donde... Pues, ¿Phil? Ah, vale, sí que se te había... ¿Me escuchas, Phil? Ay, no se te escucha, Phil. Perdón, ya está, que solo ha sido un Vale. segundo. Ya Vale, está. vale. Sigue, Sí, sigue. por eso, la práctica totalidad para mí vienen con un perfil lipídico, para mí potencialmente peligroso. Hablamos de colesterol por encima de 350-400, LDL por encima de 200-220, aún teniendo un HDL por encima de 70, 80, 90. Es aquí donde la teoría de muchos defensores de la dieta keto, que afirman que en tanto en cuanto la insulina esté baja, y es cierto, muchos de estos pacientes me vienen con insulinas de 3, 2,8, 4, poco, ¿vale? Me vienen con glucosas relativamente bajas, triglicéridos muy bajos, a menos que sea una persona que ha empezado con la dieta cetogénica hace pocos meses. Normalmente sí que nos encontramos las primeras semanas o los primeros meses pacientes que paradójicamente pueden tener un ascenso de triglicéridos, pero eso normalmente luego tiende a ir hacia la baja, ¿vale? Pero para mí ese perfil lipídico es potencialmente peligroso y lo veo por encima de 95, 90, o sea, por encima del 95% de personas. LDLs, ¿vale? Hasta de 400, de 350, de 360. Y de nuevo reducir a que como la insulina está baja y como los triglicéridos están bajos, ¿vale? Esto no se va a oxidar. ¿Por qué? Porque, de hecho, la práctica totalidad de personas que hacen dieta cetogénica estricta suelen hacer bastante deporte en ayunas, suelen hacer bastante HIIT, suelen ser personas que ya por la propia hiperactividad que genera la dieta cetogénica suelen tener mayor foco cognitivo, se enganchan a esa hiperactividad dopaminérgica de estar haciendo cosas, de estimularme a mí mismo y normalmente entrar en una comunidad, ¿vale? De personas que hacen dieta keto y se retroalimentan los unos a los otros, ¿vale? Haciendo ver que hago muchas cosas, entreno mucho, estoy muy arriba y con el paso de, no vamos a decir los meses, pero sí personas que llevan años para mí con ese perfil lipídico potencialmente peligroso, no es posible controlar cuándo se van a generar especialmente las especies reactivas de oxígeno, que son radicales libres, donde la mitocondria, sí o sí, cuando yo estoy entrenando, cuando estoy estresado, cuando no estoy durmiendo, cuando me han dado noticias negativas, es imposible poder controlar esa producción de radicales libres, es imposible poder controlar ante la ingesta de grasas que exista una peroxidación lipídica. Esa propia peroxidación lipídica puede generar a su vez un estado de inflamación y mayor tendencia a la glicación de las proteínas. Es decir, para que haya una placa de ateroma tiene que haber sí o sí LDL alto. Eso no quiere decir que todas las personas con LDL alto vayan a acabar en una producción de placa de ateroma, ¿vale? Pero para mí, como no se pueden controlar todas las variables,
un colesterol por encima de 260 o 280 y un LDL por encima de 130, 140, no estoy hablando como las guías cardiológicas que indican que el LDL debe estar por debajo de 70, ¿vale? Porque es muy complicado alguien que no sea vegano, pero por encima de 130, 140 para mí es potencialmente peligroso. Y es lo que luego he visto en muchos pacientes que han tenido infartos, que han tenido ateromas, que se han hecho calcioscores y han salido desastrosos, que han tenido ictus, se han llevado las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo es posible? Esto el otro día lo hablaba, hace unas semanas hablé con el doctor Avellán, muchos de vosotros lo conoceréis, ¿vale? Él es cardiólogo y me decía, joder, Tony, estoy flipando en los últimos meses, es que ya llevo 4 o 5 personas que me han venido relativamente jóvenes con un evento cardiovascular muy jodido, las arterias muy tapadas, y en consulta yo diciéndoles que quizá deberían introducir algo de alimento más vegano, plantas para tener fibra, reducir la cantidad de colesterol, y él diciéndome, ¿no será que un día a la semana me meto carbohidratos y meto después de entrenar que las cargas me van mal y por eso he glicado? O sea, el sesgo de confirmación de intentar confirmar que los hidratos de carbono me están generando glicación. Y esto, por desgracia, es que lo veo siempre. El perfil lipídico, al final, en una dieta cetogénica alargada en el tiempo, se va a disparar el LDL en la práctica totalidad. Y aquí entraríamos en esa controversia. ¿Es malo? ¿Es bueno? No tiene por qué ser malo, pero es potencialmente peligroso. Y porque no se puede controlar en un mundo onírico, en un mundo maravilloso, en los mundos de Yuppie, yo controlaré que no haya inflamación. Pero hasta un pensamiento intrusivo y una obsesión, ¿vale? Y una mala noticia de mi madre que me llame por teléfono, ¿vale? O la televisión, la radiación, no se puede controlar todo y para mí ese es el mayor peligro de la dieta cetogénica, aunque sobre materia y sobre el papel pueda controlarse que nunca vaya a haber placa de ateroma. No sé tú qué piensas ya tras todos estos años, con muchas personas también las que has hablado, ya todo lo que has revisado en tu propia experiencia, Phil, ¿qué opinas? Bien, Antonio, no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo que me falta respecto a Bellán, respecto a ti o a Rubén, es que no veo tantos pacientes como vosotros y que tengo la suerte de estar con mi grupo, con mi comunidad y ver muchas analíticas, pero estar enfrente de ellos, no sé exactamente lo que hace cada uno. Entonces, el LDL en dieta cetogénica, y esto es el error, y es por ello que seguiré aquí en Instagram gritando todo lo que estoy haciendo todos los días, y lo que recomendaría, o incluso aquí en YouTube, en la conferencia de Murcia, lo solté fuerte y alto. Por favor, una dieta cetogénica no se basa en hacer una cetocarnívora pasando su rato comiendo chorizo, panceta, mantequilla y todo el sebo de vaca del mundo. No, una dieta cetogénica bien pautada incluye verduras, incluye algunos frutos rojos, incluye también ácidos grasos monoinsaturados desde el aguacate, aceitunas, aceite de oliva, algunos frutos secos, pero sobre todo pescados azules y omega 3. Y no pensar que una dieta ceto se basa en meterse hasta arriba de grasa saturada, sin contar, porque es muy común en el sector keto, ver influencers soltando a todas hostias que las calorías no cuentan. Claro. Estos argumentos que las calorías no cuentan han sido desmontados por todos los estudios de Kevin Hall, que hasta ha comparado dietas altas en carbohidratos con dietas cetogénicas y demostrando que incluso con más altos niveles de insulina se pierde más grasa. Además, todos los estudios de Eveling, de Ludwig, que defienden el modelo carbohidrato-insulina por el cual se pierde grasa únicamente teniendo la insulina baja, son modelos que ya han sido desmontados. Y todos estos defensores que dicen que las calorías no existen, es totalmente falso. Si esto fuese cierto, probablemente una persona en dieta cetogénica podría meterse 7.000 kilocalorías al día y seguir perdiendo grasa, lo que es totalmente falso, porque la cetosis no es una causa de la pérdida de grasa, es una consecuencia metabólica que el hígado simplemente produce cetonas porque detecta insulina baja. Pero esto no infiere que porque estás en cetosis perderás grasa. Es simplemente un acompañamiento que va a ayudar a tu cerebro a probablemente estar más quieto, más tranquilo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en redes con lo que escucháis. Y yo paso desde hace 3 años soltando lo mismo. La fibra en dieta cetogénica va a ayudar a controlar las elevaciones drásticas
del LDL colesterol. La alimentación cetogénica no tiene como objetivo de subir el LDL a 450. Ya se ha observado en estudios de randomización mendeliana que las partículas de ApoB, que las partículas de LDL oxidada pueden causar placa de ateroma. He dicho bien LDL oxidado y ApoB. Es decir, a más alta cantidad de LDL, más alta probabilidad tenga este LDL de oxidarse. Es decir, no es porque una persona tiene un LDL de 450, un HDL de 120 y triglicéridos a 35, que no tiene ninguna probabilidad de que este LDL un día se oxide. No es el objetivo de enseñar su analítica con LDL en 500 y decir, no tengo placas. ¿Por qué? Pues porque el acúmulo de LDL en la placa de ateroma no se hace en un año, 2 o 3. Hay un fenómeno de depósito de placa que necesita años para hacerse. ¿Para qué hacer una dieta cetogénica altísima en grasas saturadas si se puede hacer más desde un estilo de vida mediterráneo, como bien lo ha demostrado el estudio de Pérez y colaboradores en 2008, a pesar de no tener un grupo control este mismo estudio, aumentando la cantidad de monoinsaturado, poliinsaturado, para no tener un LDL tan alto, bajar este LDL y justamente hacer que el estrés oxidativo y la resistencia a la insulina producido por la ingesta alta de grasa saturada impacten negativamente todos los efectos beneficiosos de la dieta cetogénica. No voy a extenderme aquí sobre cómo la grasa saturada en exceso puede generar resistencia a la insulina, pero con todo lo que he explicado en mis conferencias, aquí en redes o donde profundizamos más en cursos, la grasa saturada en alta cantidad junto a muchos ayunos, entrenamiento en ayunas y sobre todo en personas ya estresadas donde hay mucha activación del sistema nervioso simpático que aumenta todavía más la inflamación y la resistencia a la insulina, activa el ciclo de Randle impidiendo que el tejido muscular se haga sensible a la insulina. Porque hay básicamente menos externalización de receptores GLUT4. Y esto no lo invento yo. Si lleva este estudio en PubMed desde 1963, desde el ciclo de Randle, su propio inventor que lo ha demostrado. Exceso de carbos, malo. Exceso de grasa saturada, malo. Es decir, cualquier exceso, además, junto a un exceso calórico y mucho estrés, va a perjudicar negativamente la sensibilidad a la insulina y va a aumentar drásticamente partículas de LDL. Ahora me vais a decir, porque venís ahora de mi comunidad y mucha gente de mi comunidad que ve este live, pero Phil, dices constantemente, y lo dices en tu conferencia en Murcia, que el LDL no es el malo de la película. Pero Antonio lo acaba de decir, obviamente es médico Antonio, no es gilipollas, lo sabe que no es el malo per se de la película. Y hay estudios demostrándolo. Estudio de Novitz y colaboradores, 2021-2022, demostrando que hay nuevos fenotipos de personas que están ahora saliendo con muy alto LDL, HDL muy alto, triglicéridos súper bajos, sensibilidad a la insulina alta y con ningún tipo de placa de ateroma, nada, índice de calcificación coronaria de 0. Y esto tampoco me lo invento. Vais a PubMed, vais al vídeo de la conferencia de Murcia, entráis en el curso y lo podéis ver. Básicamente se sabe que hay personas más hiperrespondedores que otras, con más altos niveles de LDL y no tienen placa de ateroma. No estamos aquí para daros miedo y decir que la dieta cetogénica sea una basura. O sea, yo no seguiría haciéndolo. Pero hay que tener un ojo como científico, es nuestra labor con Antonio, con otros médicos y gente que comparte en redes, de sensibilizaros y deciros que el LDL se puede oxidar y las partículas de ApoB igualmente. Una dieta cetogénica yo la recomendaría hacerlo más desde un punto de vista mediterráneo, con la inclusión de fibra, con la inclusión de monoinsaturado y poliinsaturado desde pescado azul, algunos frutos secos, aguacates, aceite de oliva, para justamente no llegar a estos niveles exagerados de LDL. ¿Y qué es lo que sube más el LDL? Probablemente dentro de todos los hábitos de una persona que hace dieta cetogénica sea el deporte y además la grasa saturada. El propio deporte
en ayunas con bajos niveles de insulina sube las partículas de LDL. ¿Y por qué? Porque cuando estoy muy cetoadaptado en un estado de cetosis, estas grasas que llegan al hígado, el hígado produce en ausencia de insulina dos cosas, cetonas y partículas VLDL. Estas partículas de VLDL son precursoras del LDL. Es por ello que personas que hacen ceto o low carb y ayuno y sobre todo entrenan, suelen tener una pequeña subida de LDL, aunque no pongan mucha grasa saturada en su dieta cetogénica. Pero si sumas a esto que la persona ponga mucha grasa saturada, porque simplemente he escuchado en Instagram que no pasa nada con meter 50 gramos de mantequilla en el café por la mañana, más 50 gramos de aceite de coco, más chorizo, más panceta, más toda la grasa de la carne, acabar incluso en exceso calórico sin darse cuenta, meter el estrés de todo el deporte y de la vida cotidiana y acaba con el LDL en 450, cuando al final hubiera podido disminuir la cantidad de grasa saturada y tener a lo mejor menos LDL colesterol y estar muchísimo más tranquilo. Ahora, personas que tienen el LDL en 400 y que dicen, me he hecho una ecografía y sale perfecto. Sí, genial. ¿Y qué? ¿Y qué? Claro. ¿Cómo vamos a saber si en 3 años no se va a desarrollar? Porque a lo mejor tienes 37 años, ahora vas a pegar una disminución drástica en tu DEA, en tu testosterona, en tu hormona de crecimiento, vas a tener muchísimo menos protección arterial y va a haber muchísimo más problemas a nivel de tu sensibilidad a la insulina y vas a tener probablemente más alta probabilidad de que este LDL se oxide y se deposite. Entonces, no es el objetivo de la nutrición cetogénica elevar el LDL a 400. El LDL ya cuando está por encima de 250 ya tiene probabilidad de oxidarse. Y sí, la gestión del estrés va a básicamente mejorar que no se oxide este LDL. Pero hoy en día, entre las pantallas, entre el estrés socioeconómico, entre el divorcio, entre muchas cosas que te van a estresar, esto también puede hacer que aumente el estrés oxidativo. Es por ello que básicamente para controlar este LDL, la reintroducción de ácidos grasos monoinsaturados, aguacates, aceite de oliva, más pescado azul, por aportar este omega 3 que disminuye el LDL, que sensibiliza a la insulina y un correcto ciclado de carbohidratos en personas que entrenan sobre todo para que estos carbohidratos lleguen y aumenten el triptófano a nivel cerebral, lo que va a aumentar la secreción de serotonina y calmar la persona, pidiendo menos trabajo sobre la cápsula adrenal, haciéndole largar menos cortisol, pues obviamente van a dar beneficios. Estoy diciendo, Antonio, que hay que tomar carbohidratos en todas personas que hacen ceto, que hacen 2000 pasos al día, diabética de tipo 2, que nunca entrenan. No, porque probablemente tú y yo aquí diferimos un poco, Rubén también pienso, pero yo no pienso que los carbohidratos sean obligatorios para toda la población. Pienso que una persona con poca actividad física, que apenas hace 2 o 3 sesiones de elíptica a la semana, no necesita tantos carbohidratos. El LDL se podrá reducir con magnesio, con berberina, altas cantidades de omega 3 y si se le sale el cortisol alto, pues entonces probablemente pequeñas cantidades de carbohidratos sí, o un poco de sabor dulce para hacer llegar mejor este triptófano al cerebro y suplementar sobre todo la persona en el triptófano, 5-HTP, GABA, melatonina, etc. Pero no pienso que los carbohidratos sean obligatorios para todas las personas, es sobre todo tener un ojo sobre la cantidad de grasa y la calidad de estas grasas, de qué meto en mi plato. 150 gramos de grasa saturada, por la mitad de un aguacate y 2 cucharadas de aceite de oliva, mi carne, mi pescado y ya está. Porque esto es muy diferente a pasarse con las grasas y las calorías en dieta cetogénica. Todos los que estáis aquí presentes, ya sea seguidores de la página del curso, ¿vale? O principalmente, pues bueno, yo creo que en este directo ha arrastrado muchos seguidores Phil, ¿vale? El 80-90% deben ser seguidores suyos, ¿vale? Si estáis viendo este directo es porque nos conocéis, sabéis nuestra línea de trabajo, sabéis cómo exponemos y sabéis que
somos humanos y podemos tener nuestros sesgos, y vaya si los tenemos, y Phil y yo nos trabajamos mucho la mente para ser conscientes y pillarnos a nosotros mismos cuando estamos siendo sesgados, reduccionistas y cuando tenemos nuestra inercia de defender a ultranza una determinada idea. Y si nos seguís es porque veis como cada vez intentamos tener la mente abierta, intentamos asumir que nos equivocamos, intentamos asumir que no lo sabemos todo, pero os aliento y os invito a que hagáis un acto de apertura de mente y que penséis que un buen metabolismo es aquel que se permite todo, así literalmente. Mirad cómo es el metabolismo de un niño, ¿vale? Un niño a los 13, 14 años, cuando tiene su esplendor metabólico, cuando tiene el niño la testosterona alta, tiene una sensibilidad a la insulina alta, está creciendo y prácticamente con 2 tonterías que haga en el parque está fabricando masa muscular, por esa receptividad al glucógeno, tiene muchos receptores y muchas proteínas GLUT4 que hace que sea muy ávido con mínimas cantidades de insulina a cargar de glucógeno su masa muscular, al mismo tiempo no tiene casi grasa abdominal. En la mujer ocurre lo mismo a esas edades. ¿Qué es lo que ocurre? Pueden comer carbohidratos, pueden comer grasa, pueden comer refinados, pueden comer azúcares y la práctica totalidad de ellos no se duermen, no tienen hipoglucemias reactivas, no tienen hiperglucemias, no tienen hiperinsulinemia, no tienen perfil lipídico alterado. Entonces, con todo ello, ¿qué os estoy diciendo? Cuando hablamos de restaurar un metabolismo adecuado, en el momento que hablamos de reduccionismos y de que esto es bueno, y mientras más de esto, mejor, y mientras más excluyamos lo antagónico, mejor, os aseguro que estáis acercándoos a la enfermedad y al desequilibrio en el organismo, porque así funciona la homeostasis. Phil y yo somos unos obsesivos de ayudar a que el organismo consiga el equilibrio y favorecer la homeostasis, que el organismo ya lo va a hacer, pero si el precio del organismo para conseguir la homeostasis, es decir, el equilibrio de todas las rutas fisiológicas, de las concentraciones que tienen que existir de los minerales, de las moléculas, de la glucosa, del potencial redox, de todo lo que tiene que existir, si el precio a pagar del organismo es que tenga que tirar de descompensaciones, os aseguro que eso es la antesala de cualquier enfermedad. Entonces, cuando somos sesgados y cuando hablamos de que tal molécula, la grasa, el macronutriente, este es muy bueno y en tanto en cuanto, como hay estudios y esto es bueno, esta persona informa, o en tanto en cuanto yo he observado que llevo 2 meses probando esto y esto es bueno y caigo en la tentación de que pues voy a meter el doble ahora de grasa, voy a meter el doble de proteína, ¿vale? Como he visto que he reducido el hidrato de carbono, el hidrato es el malo. Entonces vamos a irnos a un extremo. Y os aseguro que cualquier extremo va a generar desequilibrios. Es como los fármacos. Todo principio activo potencialmente beneficioso para algo, si yo lo llevo al extremo, va a generar un desequilibrio, un efecto secundario en el organismo. ¿Vale? Ya lo decía el padre de la medicina, Paracelso. La dosis hace al veneno. Y eso ocurre con un macronutriente. Una grasa saturada puede ser potencialmente muy beneficiosa para el organismo, una grasa insaturada también, ¿vale? La proteína va a ser beneficiosa y el carbohidrato también, pero la dosis hará que ese macronutriente sea un veneno. Y eso es lo que tenéis que entender, ¿vale? Porque, como bien ha dicho Phil, según el contexto, ya no solo de la persona, sino dentro, o sea, interindividual entre personas. Es que la misma persona, en un determinado contexto donde no tiene nada de inflamación, donde duerme 10 horas, donde no tiene estrés, se puede permitir muchísima cantidad de grasa y el LDL no le está oxidando y en cuestión de un año que le han despedido, que le ha dejado la mujer, que ha pillado el COVID 3 veces y ha tenido tormentas de citoquinas, que en esos momentos se ha generado una oxidación del LDL, en un año te empieza a hacer una placa de ateroma. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues ha cambiado el contexto. Entonces, si yo soy fiel seguidor de la dieta cetogénica y no asumo porque estoy enamorado y cuando estoy enamorado estoy cegado y no puedo observar que hay diferentes variables, ¿vale? No estoy usando mi mente, lo primero. ¿Por qué? Porque cualquier persona o cualquier contexto que aparentemente me invita a abrir la mente y valorar otras posibilidades, considero que me están atentando. Entonces, como lo que os decía de los pacientes que dicen, he tenido un infarto, será esa carga de carbohidratos que hago cada 2 semanas.
maldita sea, ¿vale? Que me invitan a tomarme palomitas una vez a la semana en el cine, esa hiperglucemia del maíz es la que me ha oxidado el LDL, ¿vale? Entonces, por favor, si nos seguís, a Phil y a mí, ¿vale? Y nos gusta nuestro contenido, huid de los sesgos, de los reduccionismos, ¿vale? Y de que esto es bueno o es malo per se. El carbohidrato puede ser potencialmente beneficioso y lo es en un determinado contexto, ¿vale? Donde, como bien ha dicho Phil, quizá hay cortisol muy elevado, quizá la persona no duerme, quizá falta serotonina y puede ser potencialmente muy peligroso cuando hay ya una diabetes tipo 2 establecida, tiro de azúcares refinados, genero pues hiperglucemias constantes, ahí la dieta cetogénica va a ser maravillosa y como bien ha dicho Phil, si la persona se levanta por la mañana, va a la oficina y luego desde ahí va a casa, es que probablemente es que no necesita ninguna carga de carbohidrato, salvo la social que tenga que hacer una vez a la semana porque quede con la gente y es más psicológica que fisiológica, ¿vale? Entonces, por favor, huid de sesgos, de reduccionismos, ¿vale? Porque es entonces cuando vais a conseguir herramientas sostenibles en el tiempo y no os va a dar miedo investigar, jugar como niños, ahora voy a meter esto, daros la posibilidad de decir, hostia, lo que me iba bien hace 2 meses, pues quizá ahora voy a meter esto, ¿vale? Entonces vais a tomaros la nutrición de otra forma y sin tanto miedo, ¿vale? Porque el miedo, como bien ha dicho Phil, ¿sabéis qué genera el miedo? Oxidación del LDL, ¿vale? Y yo cada vez veo más gente acojonada en las redes sociales. Parece que solo hablamos de la toxicidad que nos rodea, la toxicidad del químico, de la radiación, la toxicidad de la luz artificial, la toxicidad de las personas tóxicas, ¿vale? Pues al final, ¿vale? Me acabo metiendo en una burbuja y eso que genera miedo, simpaticotonía, adrenalina, hiperventilación, porque creo que me están matando. ¿Y sabéis eso que genera? Que aunque yo haga una cetosis estricta, esa simpaticotonía, el no dormir, el estar hiperventilando, ¿vale? Genera especies reactivas de oxígeno y eso oxida y favorece las enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Entonces, por favor, escuchadnos con la mente abierta y mirad siempre con esa mirada neutra y no sesgada, pues toda la divulgación que se hace en Instagram, que cada vez se habla más solo de enfermedad y de miedo, más que de posibilidades terapéuticas. Y así que, Phil, pues bueno, dentro de todas estas posibilidades, ¿cuándo, cómo y en qué contexto vamos a poder incluir ese carbohidrato en un contexto ya instalado de una persona ketoadaptada? Bien, antes de contestar, Antonio, no estamos aquí para deciros no hacer dieta cetogénica. Estamos aquí por, si la hacéis, tener un ojo sobre perfil como el de Antonio, perfiles como el mío, cursos, etcétera, para simplemente no estar únicamente sesgado por algunos influencers que muchas veces hacen más daño que bien. Me vais a decir, Phil, pero haces un live así hablando del LDL, del miedo y compañía, y tú mismo haces teto y enseñas tus platos todos los días. ¿Qué me estás contando, tío? Sí, justamente enseño lo que me gustaría de cómo se hiciese correctamente la dieta cetogénica. Entonces, sí, obviamente la hago, pero bien hecha, no con toneladas de grasa, ni tampoco haciendo un foco en la proteína, suplementándome en las cosas donde tengo que suplementarme, etc. Y hay maneras de llevarla bien, que no estamos aquí para daros miedo y decir hay que hacer dieta vegana o paleolítica y meterse 10 plátanos al día, si no es el objetivo del live. Sensibilizaros a que se puede llevar y que la dieta cetogénica también tiene muchos beneficios. Hay muchas personas que sobre todo tienen problemas con ansiedad, problemas con inflamación, tienen, hasta Antonio lo habla en su canal de YouTube, está lleno de vídeos de los beneficios de la dieta cetogénica, ¿ok? Que estamos aquí diciendo que no vale para nada, si hasta yo lo hago, ¿ok? Y lo hago porque cada vez si me salgo de cetosis, no todos los días, obviamente hay días donde no estoy, pero si me voy y con la cantidad de carbohidratos, o si meto incluso demasiadas comidas al día, yo no me siento bien y me siento inflamado. Y de hecho con Antonio, pues tenemos pues casi una familiar, que es Georgina, la directora de arte, que también ha pasado por estas fases de cetosis, de carnívora, y en la cual pues has estado haciendo reintroducción de carbohidratos y muchas veces pues es encontrar el equilibrio en cada paciente. A veces es too much, a veces no es lo suficiente, a veces es meto pero no lo siento, y entonces es el conocimiento de cada uno de vosotros donde tenéis que elegir vuestra fuente de carbohidratos, el que os sienta bien, la cantidad y el timing. Hay personas que podrán comer
3 veces carbohidratos al día y estarán genial y durmiendo genial. Y otras personas que estarán destrozadas por comer un plátano, una patata de boniato. Esto no quiere decir que para toda la vida vas a estar destrozado. Esto quiere decir que probablemente hay un pequeño trabajo que hacer, o empezar a ejercitarte, o empezar a lo mejor a dar un poquito más paso para generar esta sensibilidad a la insulina, mejorar tu terreno intestinal. El objetivo no es demonizar los cargos, es ver en ellos probablemente una oportunidad de mejora. Mejora del sueño, mejora del rendimiento deportivo y probablemente también calmar tu estrés, que son una herramienta fabulosa. Y con esta introducción, pues obviamente voy a explicar cómo reintroducir carbohidratos. Como lo decía anteriormente Antonio, primero si empiezo con las personas que andan muy poco, 3.000, 4.000, 5.000 pasos al día, no se ejercitan o lo único que hacen son apenas un poco de cardio, 20 minutos cada 2 días en la elíptica o 30 minutos de body combat 2 veces a la semana. Esto es una cantidad de cardio para mantenerse en vida, en mi opinión. Es lo mínimo que dicen las guías, que no son deporte tan estresante y que probablemente a nivel de glucógeno muscular no haya tan impacto. En estas personas, la reintroducción de carbohidratos, en mi opinión, no es tan necesaria. Obviamente, si eres una persona que acaba de hacer dieta ceto, le ha salido el LDL en 450, el cortisol en 30 y la prolactina por las nubes, probablemente tenga sentido reintroducirlo, pero no para mejorar el rendimiento deportivo, sino para ayudar a la disminución del LDL, porque si metes más carbos, probablemente lo hagas metiendo menos grasa. ¿Ok? Entonces, en función de cómo ha salido la analítica, incluso si no haces deportes, si te ha salido el perfil lipídico alterado, podría tener sentido 2 veces por semana usar una cantidad de 300 gramos de boniato un día y el otro día a lo mejor pues meter un poquito de miel, unos 10, 20 gramos y 250 gramos de patata. Con esto sería suficiente para una persona sedentaria a quien le ha salido el cortisol elevado, prolactina, etc. Y obviamente suplementarte en todos los suplementos serotoninérgicos. O el L-triptófano, o 5-HTP, o meter GABA y más melatonina por la noche para ayudar a tu sueño e intentar gestionar mejor tu estrés, que es probablemente este estrés también que te daña a largo plazo. En otras personas que ya llevan mucho tiempo en dieta cetogénica, 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses, les encanta entrenar en ayunas, hacen incluso a lo mejor como yo todos los días una comida al día, o son personas que les encanta entrenar, 3 entrenamientos intensos a la semana o más, y pues se han tapado los ojos desde los últimos 2 o 3 años pensando que por la neoglucogénesis pueden resintetizar el glucógeno por sí solos. Bueno, pues si sois de este grupo de personas, entrenáis mucho, siempre en ayunas, 2 comidas al día o una todos los días, y os ha salido el LDL en 350, probablemente toque ahora reintroducir estos cargos. Y en una persona que ya ha extendido tanto la dieta cetogénica, os puedo asegurar que no. Los carbohidratos no os van a destrozar. Probablemente lo que os destroce es usar demasiado y elegir fuentes que os inflamen a vosotros. He recibido muchas veces en Instagram o en mi YouTube, en mi academia, la academia de Antonio, gente que dice, es que cuando vuelvo a usar carbos, como lo decís, estoy inflamado. Y después preguntas a la persona qué ha hecho o qué ha puesto y dice, me he comido un plato de pasta y después me he comido 1 kilo de arándanos con la mitad de una piña. Bueno, pues no es la molécula de glucosa que te ha dañado, es el exceso de FODMAPs, de cantidad de todos estos minerales contenidos en la fruta, el gluten, que te ha destrozado, pero no la molécula de glucosa per se. ¿Se entiende el mindset? Y esto es importante a tener en cuenta. Es decir, muchas veces o nos pasamos con la cantidad o nos pasamos con la calidad, es decir, no elegimos correctamente el carbohidrato o las dos cosas. Entonces, es el objetivo de la persona de encontrar el carbohidrato o 2 o 3 tipos de carbos que les sienta bien y la cantidad y la frecuencia durante la semana. Porque el objetivo de la reintroducción de carbos no es meter 7 comidas al día, 7 días a la semana, un plato de pasta. Voy a entrenar fuerte y meto un plato de pasta de tubérculo, de boniato, de patata o incluso de arroz blanco, de tortitas. Yo consumo tortitas porque se digieren muy bien
y lo pongo post-entrenamiento para empezar, 3 días a la semana. ¿Es demasiado porque me siento pesado, me siento con sueño, revoluciones que bajan? Bueno, las primeras semanas puede ser normal, pero si pasa, vais a reducir un poco la cantidad y en vez de 3 días, solo 2. Y vais a ver si los ponéis por la noche cómo va a mejorar el sueño, cómo el día después vais a rendir mejor en el gimnasio. Incluso en deportistas de CrossFit, en personas que entrenan súper fuerte, culturistas, 1 hora, hora y media, o incluso personas que se van a correr en la montaña, endurance, 2 o 3 horas. Usar estos carbos si no tenéis resistencia a la insulina antes de entrenar, en una pequeña cantidad, porque el impacto de estos carbohidratos justo antes de entrenar probablemente disminuya el pico de cortisol generado por este mismo ayuno y os haga rendir mejor, lo que Incluso, indirectamente, básicamente, mejorará vuestra resistencia a la insulina. Dale, Antonio. sí, sí, perdona, que incluso, fíjate, o sea, y es que esto, colgué un vídeo hace poco, que he visto que lo has visto porque lo escribiste, ya no incluso tortitas o algo de tubérculo 1 hora y media, 2 horas antes, o sea, yo con el CGM, o sea, me he quedado asombrado como personas, ojo, que no sean resistentes a la insulina, que están bien sensibilizadas, están ketoadaptadas, ¿vale? Pero que tenían hiperglucemias mientras se entrenaban, o sea, el azúcar simple, puro y duro, y de muy alto índice insulinémico, como puede ser la propia maltodestrina o ciclodestrina intraentreno, o fruta, dátiles, moléculas de glucosa, justo antes o intraentrenamiento, me permiten en esos pacientes que hayan menos hiperglucemias alargadas durante el entrenamiento o el resto del día. Y esto es a tener en cuenta, es decir, ¿qué es lo que estáis buscando? ¿Mantener la cetosis 7,7H24? Pero ¿para qué hacer esto si tenéis la analítica destrozada? Partiendo de la base que la cetosis no es la causa de la pérdida de grasa, sino una consecuencia de que el hígado usa o produce a partir de la grasa cetonas, ya está. ¿Se entiende esto? Es decir, no, la cetosis no va por encima de la analítica. La cetosis es simplemente un número como algo que me acompaña por si yo tengo una enfermedad neurodegenerativa y entonces en este caso me interesa mantener la cetosis porque estas cetonas me calman, me dan paz. Pero si no tengo esto, ¿por qué lo voy a hacer constantemente H24? No es porque sales de cetosis que ganas 3 kilos de grasa al día. ¿Ok? Esto se tiene que explicar, no hacer de la cetosis el hecho por el cual pierdo grasa. No, es simplemente una consecuencia de que el hígado va a producir cetonas. ¿Por qué tienes la insulina baja? Ya está. Y que has metido grasa tu última noche o que estás ahora entrenando en ayunas y hay mucha grasa en tu torrente sanguíneo. Ya está, nada más. ¿Ok? Entonces, en caso de que ya lleváis meses en dieta cetogénica, no tener miedo a esta reintroducción. Otra cosa es personas como yo, Antonio, o como Georgina, que la cojo como ejemplo, personas que tienen esta mentalidad de siempre estar pensando, creando, ejecutando, queriendo estar con sus emociones en paz, sin apetito durante el día. Y aquí, pues básicamente se trata de hacer las cosas un poco un híbrido. Si sé que los carbohidratos me van a ayudar a dormir mejor, si sé que los carbohidratos me van a dar un mejor look, es decir, más rocoso, con menos grasa, si sé que los carbohidratos también pueden ayudarme a reducir mi estrés y mi cortisol, pero además de los beneficios de los carbos, quiero mejorar mi rendimiento cognitivo, o mi memoria, o mi foco durante el día, o simplemente tener quieta mi ansiedad. En mi caso, yo no uso mucho, porque si me paso, tengo más ansiedad y me concentro menos. Entonces es encontrar un híbrido. En vez de usar carbohidratos 4 veces por semana, siempre post-entreno o siempre antes de entrenar, pues a lo mejor haré cargas, pero menos frecuente. Y en vez de hacer cargas con 300 gramos de carbohidratos netos cada 2 días, pues a lo mejor voy a meter 100 gramos de carbohidratos netos cada 3 días. Y a lo mejor puedo pasar también 2 semanas, como lo estoy haciendo ahora, sin carbohidratos. Y oscilar entre estas fases más puntual o más altas en carbohidratos, donde voy a meter cada 3 días, y fases donde no voy a meter durante 2 semanas, estoy manteniendo esta cetoadaptación, este estado de cetosis, y me siento mejor
durante estos días donde quiero tener más meninge y más foco mental. Esto ya después es a vosotros de evaluar. Es decir, ¿cómo tengo mi analítica? ¿Cuáles son mis objetivos de estética? ¿Y qué quiero obtener con la dieta cetogénica? ¿Quiero tener rendimiento deportivo? ¿Quiero estar rocoso? ¿Quiero tener alto foco mental? ¿Qué quiero de todo eso? Ok, pues en función de mis objetivos voy a usar estratégicamente estos carbohidratos en frecuencia y cantidad. Pero ya os voy diciendo, el truco está en elegir los carbos que os va bien a vosotros. Yo al principio usaba muchísimo arroz blanco y he visto que no me sentía bien el arroz blanco. Pero cuando pasé a tortitas de arroz, de repente, todos los males que tenía con el arroz blanco ya no me pasaba el día después. ¿Por qué? Pues no te puedo decir, pero probablemente porque se absorba más rápido unas tortitas de arroz y es el mismo alimento. Hasta este detalle de autoconocimiento os recomiendo llegar hasta ahí para justamente intentar hacer que la nutrición sea para vosotros algo más flexible y menos dogmático. Creo que hay un punto crucial para todas las personas que quieren ir introduciendo carbohidrato y es asumir que depende de la composición corporal que tengáis, vuestra receptividad y vuestra sensibilidad al hidrato de carbono, lo que necesitáis y lo que podéis asumir metabólicamente, neuronalmente, etcétera, va a ser totalmente diferente. Si yo me encuentro una persona en consulta que es más, o sea, normalmente la persona que hace dieta cetogénica la tiene instalada y es seguidora de las comunidades pues tan amplias como las tuyas, ¿vale? Y la de las personas que tienden, aunque tú bien como has dicho, has cambiado muchísimo y muestras claramente los beneficios de los carbohidratos y demás, aún se te sigue conociendo o existe aún un calado popular, ¿vale? De que Phil es cetogénico y ni mucho menos porque ya hace 2 o 3 años que no paras de hablar de la inclusión de los carbohidratos, etcétera, pero bueno, aún está ese calado antiguo, ¿vale? Incluso aunque hables de los carbohidratos... Seguirá. Claro, por eso te quiero decir, se te asocia a la comunidad cetogénica estricta y es verdad que yo no sé si coincidirás conmigo, pero yo creo que la mayoría de las comunidades de personas y seguidores de la dieta keto son de ese perfil, como tú bien has dicho, que a lo mejor sean o no, pero están en una fase de su vida donde están experimentando el perfil killer, el levantarme pronto y hacer mis baños en agua fría, el meditar rápidamente, el ponerme a fuego desconectando el móvil y estar trabajando con foco cognitivo, el hacer ayunos bastante largos, el hacer luego entrenamientos muy HIIT, muy altamente metabólicos que me liberan aún más carga de adrenalina, ¿vale? Normalmente la persona que hace keto y que sigue más o menos esto, también tiene el resto de áreas integradas, ¿vale? Pues las duchas frías, ¿vale? La meditación, el tener un perfil de trabajo, de estudio, etcétera, que implica mucho foco cognitivo, el ser muy killer, el no querer apagarse a lo largo del día, el tener todo bastante estructurado, ¿vale? Y eso genera mucha inercia y mucha tendencia a que el organismo pueda catabolizar. Esa es una realidad, que es lo que yo encuentro en muchos pacientes, ¿vale? Que entusiasmados, porque al inicio la dieta cetogénica te eleva de dopamina, te eleva de adrenalina, te permite tirar de reservas, te permite dormir menos, te permite tener un foco cognitivo que nunca has tenido, te permite ver que eres competente y que eres capaz de hacer millones de cosas y al mismo tiempo, aparentemente con un estado de paz interior. Eso te lo da ese beta hidroxibutarato, eso te lo da esa neuroestabilidad, ¿vale? Porque el glutamato y el GABA se estabilizan y eso genera, ¿vale? Más adicción a ese proceso, porque además por primera vez en mi vida estoy controlando la comida y eso me permite estar trabajando muchas más horas, no perder el tiempo y no difuminar mi energía en otras cosas. Eso evidentemente engancha, pero el precio a pagar, y en muchísimas personas, es la proteólisis, porque hay muchos momentos que en esa falta de control, ¿vale? Como yo me sigo exponiendo y me estoy haciendo adicto a tener que entrenar todos los días, a alargar el ayuno cada vez más, a que un día a la semana no coma nada y además me encuentro eufórico, he trabajado más que nunca, he trabajado como en un día lo de antes en 3 días,
eso va generando muchas fases no controlables de hiperexcitabilidad, de simpaticotonía, de exceso de cortisol, proteólisis, pérdida de proteínas estructurales, de masa muscular, y muchas veces son las ocasiones que me veo pacientes que han catabolizado, que me los veo en persona, digo, joder, sí, es que ha perdido mucha masa muscular, incluso ha empezado a acumular algo de grasa abdominal, lo cual implica que la persona está desarrollando un síndrome metabólico haciendo una dieta keto estricta, y ahí le metes no puedes meterle hidrato de carbono, porque, o sea, ahí sí que es que la persona, como no tiene prácticamente receptores a la insulina, porque ha perdido mucha masa muscular, le dan unos petardazos de hiperinsulinemia, que luego se le generan hipoglucemias reactivas, que como consecuencia de la hipoglucemia reactiva se le generan petardazos de glucagón, de adrenalina, de más cortisol para generar otra vez una nueva hiperglucemia, y a lo largo de todo ese día, ¿vale?, se genera mucha elevación de glutamato y se le generan ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿vale? Entonces, en ese momento, el consejo que le tengo que dar, muy a su pesar, es prácticamente tienes que dejar de entrenar para reducir la proteólisis, para recuperar parcialmente, poco a poco, la masa muscular. Al principio te has jodido tanto que claro que no te puedes meter ni 300 gramos de patata porque vas a tener una hipoglucemia reactiva y te he jodido el día de trabajo. Esa es la realidad. Y ahí es donde una persona, y muchísimas personas me he encontrado, caen en la inercia de pensar el día que meten carbohidrato, porque quizá me han escuchado a mí, te han escuchado a ti los beneficios que pueden dar y están reventados con fatiga crónica, meten el carbohidrato y están 3 días con ansiedad. Yo me he encontrado esos casos. Entonces hay que generar un periplo de espacio donde la persona en meses reduzca mucho la actividad calórica, poco a poco vaya haciendo algo, lo justo de tiempo que tenga para hacer, 2 o 3 días a la semana, algo de pesas, mínima introducción por ir bajando el cortisol de algo de hidrato de carbono post-entrenamiento, y paradójicamente, tras bastante tiempo, y tú lo habrás notado en ti, en esta transición en el último año y medio, 2 años, donde además tu nivel de testosterona ha subido, de DEA, donde tu cortisol ha ido bajando, así has creado 6-7 kilos de masa muscular y por eso eres mucho más sensible a cargas glucogénicas, ¿vale?, que no requieren tanta hiperinsulinemia porque antes no estabas adaptado y no había dónde meter, y entonces una persona con una muy buena composición corporal, cuando se la restauras, por eso hemos dicho, la necesidad de individualizar, de personalizar y asumir que el contexto puede cambiar, y hoy esa persona que ha fabricado masa muscular y tiene mejor composición corporal se puede permitir muchísimo más hidrato, que no le genere pérdida de foco cognitivo, que no le dé sueño, etcétera, que hace 2 años cuando estaba keto adaptado, pero tenía 6 o 7 kilos menos de masa muscular. Y esto para mí es vital, porque si también hay más masa muscular, probablemente hay más testosterona libre, hay más DEA, por eso el perfil hormonal está mejor, hay menos conversión de T4 a T3 reversa y más a T3, ¿vale? Entonces, y por eso Phil y yo hablamos, no todo es nutrición, la nutrición es una de las parcelas que dentro del terreno biológico, hormonal, neuronal, emocional, el sueño, etcétera, ¿vale?, van a dar lugar a la cohesión de todas las herramientas. Y yo creo que el tema muscular, tú mismo lo habrás notado en ti, en muchísima gente, es que a más contenido, o sea, más masa muscular, más contenido de glucógeno y más cantidad de hidrato, que a lo mejor hace año y medio me dormía y ahora ya no me hace perder ese foco cognitivo. Y es sobre todo simplemente con el sentido común, Antonio, y todo, como bien lo has dicho, tener menos repercusión negativa del entrenamiento intenso, cuando las reservas de glucógeno muscular están más llenas, básicamente. Si yo cargo en carbohidratos la noche anterior, voy a pegar muchísimo menos cortisol durante y después de mi entrenamiento para intentar rescatar la glucosa que no he dado a mi cuerpo. Entonces, esto es simplemente a entender que el hecho de cargar antes de un entrenamiento súper intenso de peso muerto, si estamos en el gimnasio con el objetivo de ganar masa muscular, va a beneficiar desde un punto de vista hormonal, pero también simplemente desde un punto de vista de rendimiento deportivo, poder sacar pues, a lo mejor unas RP más sin freírse tanto el sistema nervioso. Y ahora Total. probablemente también estén pues, los argumentos de todas las personas que me dicen que se puede ganar masa muscular con dieta keto, y hasta esto se puede demostrar, obviamente, que se puede ganar masa muscular con dieta keto, obviamente que se puede entrenar pesas con dieta keto, obviamente que se puede todo, con poder se puede todo. Y de hecho hay metaanálisis de Enselman y colaboradores 2021 donde no hay tanta diferencia a igualdad de calorías y de proteína entre una dieta keto y de carbohidratos a la hora de ganar masa muscular. Lo único es
que tienes también muchos otros estresores en tu día a día. Entonces es un poco como, haces dieta ceto para tener esta sensación de pertenecer a un grupo, o haces dieta ceto porque tienes una enfermedad neurodegenerativa que te obliga a estar en cetosis. Probablemente sea la primera opción. Muchas veces hacemos algo en nutrición para tener esta sensación de pertenencia a un grupo. Simplemente te estoy sensibilizando al hecho por el cual, no, los carbohidratos no son el malo de la película, sobre todo si estás en una búsqueda de tener un mejor físico. Y yo te lo digo, antes pensaba que la dieta ceto eran pues lo máximo y pasar mi rato en ceto sin meter ni siquiera una pieza de fruta, pero realmente el cambio real que he visto estos pasados 2 años es cuando, entre los consejos de Antonio, los de Rubén y la Loli detrás la vasca, diciéndome vas a meter más patata y más fruta porque hay que crecer, y obviamente lo vi. Tenía que decir o renunciar un poquito a mi rendimiento cognitivo, a veces estar menos a gusto, sí, pero habiendo renunciado y habiendo aceptado como esta fase de transición también me ha permitido crecer y ganar masa muscular como más rápido. Pero admito que obviamente hoy en día podría pesar muchísimo más. La gente me dice, Phil, pero tú entrenas pesas, te vemos todos los días en el gimnasio y no metes muchos carbos. Entonces, ¿se puede ganar masa muscular? Sí, como siempre, con poder. ¿Cuánto has metido? ¿Cuántos kilos has metido tú en 2 años? ¿Por qué has Desde metido? 2017, 10 kilos. Y en 2 años, 7. Joder. Entonces, básicamente es que es posible entrenar y ganar masa muscular en dieta ceto. ¿Con posible? Lo es. Es posible, pero probablemente si yo hiciese 3 comidas al día, como me lo recomienda Antonio, que no le hago caso, lo admito, y si metiese más carbohidratos, ¿quién os dice que a lo mejor no pesaría 10 kilos más? Probablemente, seguro que pesaría 8 o 9 kilos más. Probablemente. Entonces, yo hago estos ciclados de carbos con pocos carbohidratos porque privilegio en este momento de mi vida, hablo en términos personal para poner un poquito más de práctica a toda esta teoría, para que os deis cuenta que elijo mi camino, el camino de la cognición, el camino de rendimiento cognitivo, el camino de sentirme bien a nivel intestinal, pero renuncio a una gran parte de la masa muscular que podría estar teniendo también con más comidas al día y más carbohidratos. Soy consciente de ello, soy consciente. Es decir, renuncio voluntariamente, pero sé que si comería más comidas al día, en vez de hacer solo una, haría 2 o 3 y metería más carbohidratos a la semana, pues probablemente hay días donde mi sueño sería más recuperador. Probablemente hay días podría sacar más repes en un peso muerto. Probablemente sea el caso. Pero es elegir. ¿Dónde estáis en vuestra vida? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Y elegís. Hay que sacrificar, pero obtener todo, pienso que es muy complicado. El objetivo, obviamente, un tío que pesa 85 kilos, 1,80 m, que tiene una memoria increíble, de un día para otro puede bajar a cero malo, correr una maratón de 42 kilómetros 2 veces por mes y tener una memoria brutal y ser ejecutivo, empresario. Hostia, esto es súper mega seductor, mega seductor, pero realmente, ¿cuántas personas en este planeta Tierra son capaces de hacer esto? Muy pocas, muy pocas. Entonces, pienso que está también Antonio, y a lo mejor pues discrepa un poco conmigo, que hay que también saber hacer como estas elecciones. Y probablemente si yo estuviese con más comida y más carbos, iría más lejos desde un punto de vista de estética, pero hoy en día estoy bien, peso 71 kilos, 10 kilos más que hace 5 años, me veo mucho mejor, pero admito 100% que no hago ceto 7-7 todos los días, todo el año, y ciclo mis carbohidratos, como bien os enseño todos los días en mis stories. Y parte de lo que estoy haciendo, como lo he dicho al principio del live, lo aprendí de Antonio, que me ha sensibilizado muchísimo, y de Rubén hace ya 6 años. Después todas las pajas mentales y las lecturas de estudio ya han sido para meter como más cerezas, ¿no?, en el pastel estos últimos años. A ver, creo hay algo muy importante en el discurso que ha dicho Phil, porque él está hablando de la coherencia de tomar una decisión coherente, íntegra con uno mismo respecto al camino que yo tengo que
que yo tengo conmigo mismo. Esto debería ser como todo en la vida, ¿vale? Y que entendáis la fisiología, que entendáis la repercusión, el potencial positivo o negativo que tiene pues la incorporación de un macronutriente, la exclusión de un macronutriente, la inclusión de una herramienta u otra, la repercusión que todo eso va a tener en un sistema fisiológico, en el intestino, en el sistema nervioso, en el sistema hormonal, ¿vale? Os hace dueños y señores de vuestro universo, ¿vale? Porque cuando alguien escucha que la dieta cetogénica es buena, voy a hacerla. Cuando alguien escucha, la dieta vegana es la polla, voy a hacerla. La dieta alta en carbos es increíble, voy a hacerla. La dieta ancestral de no sé qué es buena. Pues al final es una persona supeditada, ¿vale?, a que otros le marquen el trayecto y la dirección por donde tiene que ir su vida. Es decir, es una persona totalmente vulnerable. Y estoy seguro que si estáis aquí y sois seguidores míos y sois seguidores de Phil, es porque queréis empoderaros, un verdadero empoderamiento. Y eso solo aparece a través de la sabiduría, a través del conocimiento y a través de la coherencia integral de ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué necesito para conseguir esos objetivos y esas metas que me planteo? ¿Y cómo uso las diferentes herramientas? Por eso Phil dice, y esto yo lo he hablado muchas veces con Phil me dice, yo sé que probablemente muchas de las herramientas que integro en mi vida no son del todo lo beneficiosas que tendrían que ser, ¿vale?, para mi salud. Sé que potencialmente esto puede tener cierto peligro. Sé que quizá si no fuera tan suplementado, si no fuera tan joven, si tuviera 45 o 50 años, no sería asumible para mi salud, pero hay un objetivo. Es decir, como hacer un OMAD, entrenar, incluso esperar después del entrenamiento que mi sistema nervioso se ha puesto hasta aquí de adrenalina, de dopamina y de endorfinas y de oxitocina y esperar 6-7 horas hasta comer, pero aprovechar ese estado de hiperactividad y de hiperexcitabilidad por todos esos neurotransmisores, aunque sé que no es bueno, porque mi organismo está inflamado y probablemente pide nutrientes, etcétera, pero sé que si yo ingiero más comida se va a perder el foco cognitivo que yo, comprometido con mi objetivo y mi meta, que es que dentro de 10 años yo sea esto, me haya convertido en esto, etcétera, estoy tan comprometido, genero, integro y soy fiel a unas herramientas, ¿vale?, para conseguir el estado que necesito. Es como una persona que a mí me diga, oye doctor, que el alcohol sé que no es bueno para la salud, pero estoy enamorado. Y estoy enamorado de una mujer que le encanta el vino. Y por la noche no hay nada que me guste más, ¿vale?, que compartir con ella 2 copas de vino y no sabe cómo duermo cuando luego hacemos el amor, ¿vale? Y cuando hacemos el amor y veo la sonrisa de cómo ella me explica este vino, ella está encantada cada día en presentarme un nuevo vino porque se dedica a ello y yo sé, doctor, que esto me generará toxicidad en mi riñón, en mi hígado, ¿vale? Sé que esto no es bueno para mí, pero hay un compromiso ahora mismo con esta mujer, una entrega y un objetivo, que es conseguir más fusión, más conexión emocional y al día siguiente, con esas 2 copitas y después de hacer el amor, los 2 medios borrachetes, nos levantamos con una sonrisa de gilipollas, que eso me da la vida. ¿Esto es tóxico, doctor? Porque he escuchado gente que me dice que tolerancia cero ante el alcohol. Pues no, eso es salud, eso es vida y eso es congruencia con uno mismo. Es decir, eres consciente que el alcohol te puede hacer esto, tú sabrás dónde poner los límites, ¿vale?, y eso te empodera y te hace dueño y señor de tu vida. Eso es lo que os explicamos Phil y yo. Phil y yo, en primer lugar, no somos maestro de nada ni de nadie. Somos unos meros estudiantes y cada vez asumimos más lo poquito que sabemos. Pero lo poquito que sabemos lo exponemos Phil y yo en nuestro chat que tenemos con Georgina. Siempre estamos exponiendo nuestras teorías, esperando además que el otro nos lo rebata, ¿vale?, con mucho amor para seguir abriendo nuestra mente y darnos cuenta de lo ignorantes que somos, ¿vale? Y asumimos nuestra tendencia cada vez mayor, eso, a asumir y decir, somos meros estudiantes y eso es lo que os ofrecemos, ¿vale? Aprendemos y os ofrecemos el conocimiento para que cada vez aprendáis. Yo voy a meter carbohidrato durante esta época que me conviene dormir más. Vengo de haber hecho oposiciones y hice OMAD durante 3 meses para aprovechar, como me ha explicado Phil, que cuando hay este contexto, aunque no sea muy beneficioso para la salud del todo, yo he aprovechado y sabe Dios
que gracias a haber hecho este protocolo MAD he mejorado muchísimo la capacidad de aprendizaje, el foco cognitivo y he sacado las oposiciones. Y ahora quiero un mes de dormir, de disfrutar. Y como vengo de una inercia de simpaticotonía, joder, llevo una semana después de las oposiciones que aún no estoy durmiendo. Quiero disfrutar de unas vacaciones que me voy a Bali para celebrar las oposiciones con mi mujer, ¿vale? Y quiero dormir allí y disfrutar. Pues me voy a hinchar a carbohidratos. ¿Será malo que a lo mejor me sube la glucosa? Pues puede ser, pero voy a dormir, voy a disfrutar de las playas, ¿vale? Y voy a disfrutar de la oxitocina que me genera, ¿vale? El mar en Bali junto a mi mujer abrazado, y si estoy con la inercia del protocolo MAD, estoy aún nervioso porque estoy aún pensando en hacer hits, ¿vale? ¿Entendéis? ¿Vale? ¿Entendéis lo que significa profundizar en la fisiología? No se trata de per se de siempre la salud. ¿Qué es la salud? También es un estado muy romántico que no se puede controlar siempre, no es controlable, ¿vale? Entonces, eso es lo que os estamos explicando, ¿vale? Os estamos explicando fisiología para que sepáis integrarla según vuestro contexto, y eso es lo que os explica Phil. Yo hago protocolo MAD, yo hago un protocolo donde meto mucha proteína, meto bastante grasa, solo meto carbohidratos por mi contexto, aunque podría meter mucha más cantidad de carbohidrato, ¿vale? Para tener 8 kilos más de masa muscular, pero ahora mi contexto no me interesa. A lo mejor otro que quiere una estética o se va a competir en un campeonato de men's physique, de bikini, etcétera, ahí sí que le interesa meter mucha más cantidad de carbohidrato para generar más masa muscular. Y eso con las moléculas, con los fármacos, con los suplementos, ¿vale? Pros, contras, interacciones, indicaciones, ¿vale? Cuándo puede ser beneficioso y cuándo ya puede ser perjudicial. Esto es lo que enseñamos y esto es lo que Phil profesa. Me acuerdo de un día, Antonio, hace un año o algo así, donde te dije, mira, Antonio, es que abajo hay una tienda ecológica, además es francesa. Tengo este vino sin sulfito, ecológico. ¿Qué opinas si todos los días me meto ahí 2 copas de vino? ¿No piensas que eso es un poco adición o 2 copas al día? Joder, sí, me voy a acostumbrar. Obviamente, pues no te voy a decir que no tengo ni puta idea cómo funciona el alcohol en el cuerpo. Sé obviamente qué es lo que pasa cuando uno toma alcohol. Pero le preguntaba en modo un poquito más médico, coach, etc. Y Antonio me dijo, Phil, cállate, llevas todo el día entrenando, todo el día trabajando, todo el día ayunando, todo el día con tu equipo, produciendo, creando la dopamina por las nubes, el sistema nervioso simpático activado por un tubo. Este vino que vas a tomar todas las noches te va a calmar tanto que te va a ayudar a dormir mejor, y esto en este momento es salud. Claro. Aunque yo pongo una lupa en el hígado, pues sí hay acetaldehído, pues sí hay estrés oxidativo, pero ¿qué has estado haciendo todo el día? Claro. Estresándote con muchísima activación de tu sistema nervioso simpático. Una pequeña dosis de este vino de esta calidad, pues no va a joder tu salud. Sí, después está el problema en personas que crean adicción y después de un vaso son 10 y después de 10 vasos, 10 donuts. Claro, pero Antonio no dice esto. Es saber usar la nutrición, herramientas nutricionales, puntualmente para equilibrar. Y esto es psiconeuroinmunología y esto es medicina, y esto Antonio lo sabe muchísimo mejor que yo. Os doy un ejemplo práctico para que os deis cuenta. Con esto no os estoy diciendo ir a comprar vino o whisky y meteros hasta arriba. Simplemente enseñaros el balance y hasta pues, qué punto un buen médico como Antonio puede pues, llegar a daros equilibrio, a romper muchos paradigmas que podáis tener. Bueno, pues nada, 1 hora y cuarto, que sabéis que se nos pasarían horas y horas y horas aquí, pero aquí todos tenemos que cenar, ¿vale? Para hacer la digestión y dormir bien y que suba nuestra melatonina y nuestra hormona de crecimiento y nos regeneremos. Así que, bueno, para todos los que habéis estado preguntando, sí, lo dejo colgado, ¿vale? El directo lo colgaré también en el canal de YouTube y, bueno, como siempre, muchísimas gracias, Phil, por todo lo que aportas, la profundidad, la coherencia con la que hablas y todo lo que nos enseñas. Buenas noches, Phil. Te quiero, Antonio. Gracias. Al siguiente. Chao. Chao. Chao.